en este vídeo os voy a hablar de los volúmenes. Como vemos aquí indicado, los volúmenes los vamos a calcular de los 4 tipos de cuerpos que tenemos aquí. Esto es un prisma, un cilindro, una pirámide y un cono. Los vamos a ver los 4 de una vez porque son muy similares y está muy relacionado el cálculo de sus volúmenes. Por tanto, básicamente con saber uno, casi que con pocos cambios, sabremos los de los otros 3. Lo vamos a dividir en 2 grupos, ya que los volúmenes de los prismas y de los cilindros tienen la misma fórmula y los volúmenes de las pirámides y de los conos también tienen la misma fórmula. En el caso de prisma y cilindro, aquí lo vemos, prisma y cilindro, he puesto, para recordarlo, pues la frase esta, que tienen 2 bases iguales, porque tanto el prisma tiene 2 bases iguales, una arriba y otra abajo, como el cilindro, que también tiene 2 bases iguales, una arriba y otra abajo. En el cilindro son siempre círculos y en el prisma son siempre polígonos. Así que este caso, prisma y cilindro, la fórmula va a ser la misma. Y va a ser la siguiente: el volumen total de estos cuerpos va a ser siempre el área de la base multiplicada por la altura. Por lo tanto, en el caso del hexágono, la dificultad de este problema radicará en calcularle el área a la base. Si es un hexágono, habrá que saber la fórmula del hexágono, la del área del hexágono. Si fuera un pentágono, del pentágono, o el polígono que tengamos como base, debemos de calcularle el área. Eso sería el área de la base. Y luego tendremos que multiplicarlo por la altura. La altura es simplemente la distancia que hay desde un vértice de la base inferior hasta su homólogo en la base superior. Bueno, lo que todos conocemos por altura. Exactamente igual ocurre con los cilindros. Su volumen es el área de la base, que va a ser un círculo. Siempre va a ser la misma fórmula, pi por radio al cuadrado, multiplicado por la altura. ¿Vale? Así que recordamos, área de base por altura. Área de base por altura. Pasamos ahora a ver los otros 2 casos. Fijaros que existe una relación entre el prisma y la pirámide y entre el cilindro y el cono. Realmente una pirámide es parecida a un prisma, pero la pirámide termina en punta. Y un cono es parecido a un cilindro, pero termina en punta. Pues los volúmenes de los cuerpos que terminan en punta, que es lo que digo aquí, es una forma de recordarlo, ya sabemos que son pirámide y cono, es exactamente la misma que la de los que no terminan en punta, es decir, área de base por altura, pero multiplicado por 1/3. Área de la base por la altura, pero multiplicado por 1/3. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos, de una forma muy sencilla, los volúmenes de estos 4 cuerpos, estos 4 tipos de cuerpos geométricos. Los 2 de arriba, área de la base por altura, y los 2 de abajo, área de la base por altura, pero partido por 3. O lo que es lo mismo, 1/3 del área de la base por la altura. Bueno, ahora vamos a ver algunos problemas de aplicación. Vamos a empezar con este, que me pide que calcule el volumen de un cilindro de altura 7 metros y de radio 3 metros. El cilindro es este que tenemos aquí. Tenemos que la altura, bueno, vamos a colocar la fórmula. Sabemos que el volumen es área de la base por la altura. El área de la base. Si nos fijamos, en el cilindro la base es un círculo siempre. Por lo tanto, el área de la base va a ser siempre pi por radio al cuadrado. Y la altura, pues, la altura que tenga ese cilindro. En este caso, el radio me lo dan, está aquí, y la altura me la dan, que está aquí. Pues simplemente sustituyo en la fórmula. Pi por radio al cuadrado, que son 3 al cuadrado, por la altura, que es 7. 3 al cuadrado son 9, 7 por 9 es 63 pi. Pues este sería el resultado. Como estamos en un volumen, pues las unidades que tengamos tendremos que ponerla al cubo. Este sería un ejemplo sencillo de aplicar la fórmula. Pasamos a ver otro ejemplo. Este es para un prisma. Sería este prisma que tenemos aquí. Aquí me piden que calcule el volumen de un prisma hexagonal, como este del dibujo, regular, porque el hexágono de abajo es regular, de 5 centímetros de altura y 2 centímetros el lado de la base. Me dicen que la altura
mide 5 centímetros y que el lado de la base, es decir, esto, el lado de la base mide 2. Bueno, pues volvemos a colocar la fórmula. Como es de los poliedros que tienen dos bases, pues el volumen será área de la base por altura, exactamente el mismo que el del cono. El área de la base, ¿qué base tiene? Tenemos un hexágono regular como base. ¿Vale? Lo vemos aquí. Tenemos que la base es un hexágono regular. Por supuesto hay que saberse la fórmula del área del hexágono regular. ¿Cuál es la fórmula del área del hexágono regular? Pues es perímetro por apotema partido por 2. Así que esta fórmula se reduce a perímetro por apotema partido por 2, que es la del área de la base, por altura. Pues una vez que ya tenemos la fórmula desglosada, miramos qué datos nos dan. Nos dicen el lado de la base, que mide 2 centímetros, y la altura, que mide 5 centímetros. Es decir, yo conozco la altura, pero no conozco ni el perímetro ni el apotema. Es decir, mi problema se reduce a calcular el perímetro de la base y el apotema de la base también. ¿Vale? Os recuerdo, entonces ya, como mi problema se reduce a la base, vamos a colocar esto así para pasar a un problema en 2 dimensiones, porque realmente mi problema se reduce a calcular el perímetro y el apotema. Bueno, el perímetro de un hexágono sabéis que es la longitud de todos sus lados. Como me dicen que un lado mide 2 centímetros, un lado mide 2, pues como tiene 6, pues el perímetro será 6 por 2. Perímetro es 6 por 2, que es 12. Esto es fácil, ¿vale? Centímetros es una longitud. El apotema. El apotema, recuerdo que el apotema es este segmento, la distancia del centro del polígono regular al punto medio de uno de sus lados. Este segmento yo no lo conozco. A mí lo único que me dan es la longitud esta, que es 2. Para los tipos de problemas en los que aparezca el hexágono regular, como es este, que tenemos un hexágono regular, tenemos que recordar una propiedad del hexágono regular que nos dice que el lado del hexágono regular, el lado es igual al radio. El radio. Este radio recuerdo que es la distancia del centro al vértice. Lado es igual al radio. Por lo tanto, si esto me ha dicho el problema que mide 2, esto me han dicho que mide 2, pues esto que mide lo mismo también tiene que medir 2. Es decir, esto mide 2. Este es el apotema, que no lo conozco. Y aquí tengo un triángulo rectángulo. Este triángulo que he sombreado aquí es rectángulo. Si conociera 2 de sus datos, podría calcular el tercero. Repito, conozco esto que mide 2. Y conoceré esto, pues también lo conozco, porque esta longitud completa, desde C hasta D, esta longitud completa es un lado, por lo tanto mide 2. Así que si esto es la mitad, pues esto me dirá 1, esto me dirá 2 y esto me dirá apotema. Es decir, si este triángulo rojo lo traslado aquí, si queréis lo dibujo aquí, este triángulo, esto yo sé que mide 1 porque es la mitad del lado, esto yo sé que mide 2 porque el radio mide lo mismo que el lado, y esto es el apotema, que mide A. Aquí puedo aplicar un Pitágoras porque tenemos un triángulo rectángulo. Así que lo aplico. Esto va a ocurrir siempre en los hexágonos regulares. Apotema al cuadrado más 1 al cuadrado. Despejamos, sería 4 menos 1 igual a al cuadrado. A va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos 1, que es 3. Así que A me queda como 1,73. Bueno, pues ya tenemos nuestro apotema. Nuestro apotema mide 1,73. Ya solamente nos basta sustituir aquí los datos y hacerle la multiplicación. Perímetro 12. Apotema 1,73. Partido por 2. Y esto lo multiplico por la altura. La altura me han dicho aquí que era 5 centímetros. Aquí lo tenemos. Pues lo multiplico por 5. Haciendo esta cuenta con la calculadora, 1,73 por 12
por 5 y entre 2 me da 51,96. 51,96. Como la unidad eran centímetros y esto es un volumen, son centímetros al cubo. Pues ya tendríamos resuelto nuestro problema. Pasamos a ver otro ejemplo de aplicación. En este caso va a ser para el cono. Esta figura de aquí abajo. Y nos dan, calcula el volumen de un cono donde me dan el radio, que es 7 centímetros. Esto será 7 centímetros. Y la generatriz, que mide 15. Esto mide 7 y esto mide 15. ¿De acuerdo? 7 y 15. Os recuerdo que en un cono esta era la generatriz, este era el radio y esta era la altura. Y estos tres datos formaban un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Radio, generatriz y altura. Me dicen que la generatriz mide 7, perdón, la generatriz mide 15 y el radio mide 7. Si queréis dibujamos ese triángulo, lo dibujamos aquí. Me dicen que esta es la generatriz, que mide 15. Este es el radio, que mide 7. Y esta es la altura, que es una incógnita para mí. ¿De acuerdo? ¿Por qué quiero calcular esta altura? Bueno, pues esta altura la quiero calcular porque me están pidiendo que calcule el volumen. Y el volumen del cono, como termina en punta, hemos dicho que es 1/3 del área de la base por la altura. ¿Vale? Aquí yo quiero calcular esta altura porque me la están pidiendo en la fórmula. Así que esa altura la hallo por Pitágoras. 15 es la hipotenusa, 7 es un cateto y h es el otro. Así que hago el teorema de Pitágoras. 15 al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más h al cuadrado. 15 por 15 son 225. 7 por 7, 49, h cuadrado. Así que h cuadrado es igual a 225 menos 49. Cuadrado será igual a la raíz cuadrada. 225 menos 49 son 176. Perdón, un momentito, borro. Este cuadrado no estaría, así que lo quitamos. Y haciéndole la raíz a 176 me da 13,26. Como una longitud serían centímetros. Pues nada, ya tenemos calculada nuestra altura. Nos falta calcular el área de la base, pero ya vemos que en los conos la base siempre es un círculo, así que siempre aplicaremos, tanto para cilindros como para conos, siempre la base es un círculo, así que aplicaremos el área del círculo, que es el 1/3 lo dejo y el área de la base es pi por radio al cuadrado por h. Sustituimos los datos, el 1/3 es fijo, el pi es fijo, que es un número, el r cuadrado me lo dan, que es 7 al cuadrado, y la altura la acabamos de calcular, 13,26. Pues haciendo esta cuenta me quedan 49 de 7 por 7 por 13,26 y eso dividido entre 3. Un segundo. Son 216,58. 216,58 pi. El pi no lo opero, lo dejo siempre para el final. Y esto, como es un volumen, pues vuelven a ser centímetros cúbicos. Pues esta sería la solución al problema del volumen. Y terminamos con un problema de una pirámide. En esta pirámide me piden, es una pirámide como esta, cuadrangular, donde me piden el volumen y me dicen que es una pirámide cuadrangular regular de 8 centímetros de lado de la base y 6 centímetros de altura. Es decir, me dan la longitud lado de la base y la longitud altura, que es desde el centro hasta arriba. Pues entonces, como me piden volumen, pongo la fórmula del volumen para las pirámides, que es 1/3
del área de la base por la altura. Como en este caso el área de la base es un cuadrado, ¿de acuerdo? Lo inclinamos y lo vemos que es un cuadrado. Pues muy fácil el área es lado por lado. Siempre hay que saberse, repito, el área de los polígonos regulares. Esto sería un tercio. El área de la base es un cuadrado, sería lado por lado. Y la altura. Aquí el lado me lo dan. Ya he dicho que es 8 y la altura también me la dan, que es 6. Así que simplemente sustituyo un tercio. El lado hemos dicho que es 8 al cuadrado y la altura hemos dicho que es 6. Pues hacemos el cálculo. 64 por 6 y eso lo divido entre 3 y me queda 128. Pues el volumen de esta pirámide son 128 centímetros cúbicos.